embargo, dice él, cuando ha soltado todo, bueno, iba a decir, sucede el despertar, llega el despertar, ve el despertar, sabe que es el despertar. Bueno, todo lo que digamos es apenas un acercamiento. En mi propia experiencia, llevo muchos años de práctica, ya hablo como lo que soy, como el que ha vivido, como el que puede reclamar la vejez como un derecho. Quizás cerca de 40 años de práctica de esa serie. Para mí fueron muy importantes y siguen siendo muy importantes ese tipo de prácticas, contar la respiración. Yo he practicado, posiblemente porque, bueno, el Zen no es discriminativo, aunque a veces uno lee que hay cierto conflicto. Muchos grandes maestros de nuestra tradición acogieron la práctica del Nemo Amida Butsu, es decir, la práctica de recordar la tierra pura del Buda, como parte de una práctica que era importante incluso para los seguidores del Zen, pues también se señalaba que no era suficiente, pero nunca se rechazaba. Yo hice mi propia versión del Namo Amida Butsu. Por mucho tiempo, en momentos de angustia, de agitación mental, mentalmente repetía, esta es la tierra pura de Buda. Esta es la tierra pura de Buda. Y lo repetía, y era como si yo tendiera un manto de paz, un manto, no sé, como de una luz clara sobre el mundo. Se me despejaba la vida. Bueno, eso no me cambiaba, eso no me transformaba. Incluso recuerdo en una conversación con alguien que fue mi maestro, que se burlaba de ese tipo de prácticas, como si eso no sirviera para nada. La verdad, pienso que él está equivocado. Eso sí sirve. Y respeto y valoro muchísimo los esfuerzos que se hacen en muchas tradiciones, incluso entre nosotros, de formación Zen, Mahayana, que a veces tenemos tendencias apofáticas, negativas. La llegada de una práctica, como la práctica de Metta, como la práctica de Karuna, donde repetimos palabras amorosas para el beneficio de todos los seres, sé que a muchos practicantes les trae realmente paz, calma interior y fortalece su práctica. Realmente la meditación vista como una terapia está muy lejos de la práctica habitual que ofrecemos en nuestros centros de práctica. Sí, muchos llegan a la práctica, muchos llegamos conscientes de enfermedades físicas, mentales, y buscamos alivio en la práctica. Bueno, con el tiempo yo creo que muchos vemos que aunque nos trae calma, aunque nos fortalece, aunque nos ayuda, las enfermedades pueden continuar. Incluso las enfermedades mentales, las enfermedades emocionales. Sí, yo quisiera poder eh, convencer a la humanidad de que Sazen es maravilloso porque nos permite superar la ansiedad y abandonar la depresión de manera definitiva. No estoy seguro, no estoy seguro. Personalmente, pues valoro, mirando mi historia personal, cómo cambiaron mis condiciones de vida a partir del momento en que yo decidí eh, iniciar una práctica seria. Pero no podría afirmar categóricamente que es la mera meditación la que me trajo algún cambio significativo. Ahora en perspectiva veo que sucedieron otras cosas que fueron quizás tan importantes o más importantes en mi práctica regular de esa serie.
Sí, pienso dónde estaba mi desesperación cuando yo caía reiteradamente en estados depresivos y pienso que lo que sucedía era que yo vivía una vida de acciones nocivas. Yo me desgastaba de manera inútil en el mundo de la agitación. Cuando yo empecé a practicar de manera regular, me empecé a ser consciente de mis actos, de las acciones que realizaba, de lo que consumía. Yo fumaba desaforadamente, como muchos de mi generación. Bueno, no tuve graves problemas de adicción a las drogas, pero me interesó la marihuana y un poco las licencias que mi generación se permitió en muchos campos, en el campo sexual, bueno, y en el debate intelectual y en muchas cosas. Sí, la práctica de Sazen me ayudó a bajar como mi desviación, como mi inclinación constante a acciones y ambientes que me dispersaban. Sí, lo que yo siento es que tuve que tomar decisiones, como toma decisiones, por ejemplo, el que se rehabilita de una adicción. Tiene que tomar decisiones, deja de ir a las cantinas, pero la mayoría lo tienen que hacer. Porque si uno es alcohólico y va a una cantina o se junta con personas que toman trago, pues inevitablemente vuelve y recae. Yo creo que ese cuidado con la vida es muy significativo y tuvo para mí, en mi historia personal, quizás más importancia que la que podría atribuirle exclusivamente a la práctica de Sazen. En Sazen hay una actitud diferente. En vez de rechazar, evitar, querer sacar cosas, y van a ver, vuelvo a repetir, el Zen es no binario, porque luego va a hablar de la importancia de soltar, de dejar ir. Pero es muy distinto soltar, dejar ir, a sacar, rechazar, evitar, negar. Esas son acciones totalmente diferentes. El maestro Girri, maestro amigo de bien que nos acompaña, nos ofreció en unas de sus dos últimas intervenciones con nosotros una recomendación, una enseñanza preciosa. Lo que hacemos en nuestra práctica es incluir todo, abrir el espacio para lo que sea. En vez de rechazar la enfermedad, en vez de querer evitar las sensaciones desagradables que pasan por nuestra mente, la verdadera práctica de Sazen es darles espacio para que se expresen. Estoy seguro de que es una experiencia que comparto con muchas de las personas que me escuchan, el poder descubrir las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros actos, es algo que ha pasado por la postura. Es algo que hemos podido ir leyendo en ese lenguaje sin palabras del cuerpo cuando está sentado en Sazen. Es una imagen que se ofrece en algunos de los maestros de la tradición, decir que el libro que leemos es el libro abierto de nuestra postura corporal. Es normal que uno al comienzo se siente intimidado porque le duele la rodilla, porque se encalambra, porque la espalda molesta, porque la mente está agitada, por un montón de cosas y uno quiere manipular todo eso porque cuando se oye decir la postura correcta, la postura adecuada, uno tiene un modelo y ese modelo es el que debería imperar. Bueno, cuando uno abandona esa forma, digamos, poco sabia de leer la postura, uno empieza a ver cosas. Y de las cosas que uno aprende a ver rápidamente es que si hay problemas, si hay sensaciones desagradables, si hay bloqueos, si hay dolores durante esa cena, hay algo interesante que aprender de nosotros mismos.
Hay algo que tiene que ver con lo que estamos haciendo, con las peleas con las que estamos casados en la vida, con los aferramientos que tenemos y que no nos dejan fluir libremente, con esos altibajos emocionales que no sabemos administrar, negociar, que nos sacan de casillas. Siempre que estamos sentados en Sacén, démonos la oportunidad de saber que algo está transformándose. Las molestias no son impedimentos, son expresiones de la transformación de nuestra vida. Por eso es tan preciosa esa enseñanza de incluirlo todo, especialmente lo que nos molesta. El sufrimiento no es algo abstracto, no es algo caprichoso. Nosotros no somos víctimas de un castigo divino o de un signo, de un destino. Nosotros somos una historia. Somos una historia que tampoco nace de la nada. Bueno, pues, la palabra nada siempre será un problema. Quiero decir, no es que brote por generación espontánea. Ninguno de nosotros nace por generación espontánea. Todos somos hijos de padre y madre, que son hijos de padre y madre. Todos hemos nacido en condiciones sociales específicas. Todos tenemos un entorno social que nos marca, una historia en la ciudad, en el barrio, en el país en el que vivimos, además de un legado que nos dan nuestros padres. Es decir, tenemos un compromiso de conocimiento que tiene que ver con algo que se encarna. Todo eso se encarna en nuestro cuerpo. Entonces, la gran tarea durante la práctica es aceptar una realidad que está más allá de una identidad. El concepto de identidad tiene muchas implicaciones y no quiero especular sobre él. Y pareciera como que lo importante es darse una identidad, tener una identidad. Bueno, no sé si eso sea lo importante. Para mí lo importante es descubrir qué hay detrás de lo que nos hace sufrir. ¿Qué es lo que hay realmente en lo que nos agita, en lo que nos quita la energía, en lo que nos impide sentarnos en Sacén? Para eso, realmente ha sido muy útil a lo largo de mi vida el sentarme. Entonces, bueno, para los que ya conocen, esta relación entre los preceptos y el seguir la vía, yo creo que se hace cada vez más clara. Yukai, que es la ceremonia de ofrecer y recibir Kai, los preceptos, es el paso, la puerta de entrada a la práctica real, a la práctica verdadera. ¿Y por qué? Porque tenemos unas obligaciones morales, algunos leen la palabra precepto como se lee en otras religiones, las leyes divinas que dicen lo que se debe hacer y no se debe hacer. No, porque para los que me escuchan y las que me escuchan, ya hace rato que la palabra precepto tiene ese sabor justamente indicativo, preceptivo, lo que señala. Y lo que se hace con los preceptos, aunque la palabra es usada también como obligatorio cumplimiento, es observar, es darnos cuenta. Sí, el soporte, lo que sostiene la práctica de Sacén, es el cuidado con que en nuestra tradición se nos invita a observar los preceptos. No hay práctica de Sacén que se sostenga en el tiempo, que no se soporte, que no esté apoyada en el cuidado con el que, como practicantes del Zen, observamos los preceptos. Vuelvo a insistir entonces que Sacén es una práctica que va mucho más allá, o más allá, mucho es muy peyorativo, va más allá de cualquier tipo de control o manipulación de nuestra mente. No queremos controlar la mente, no queremos intencionalmente hacer algo con nuestra mente. Le abrimos espacio para que se exprese. Lo cual no quiere decir, bueno,
seguir en el fantaseo que dobla el cuerpo. Cuando estamos dedicados a simplemente darnos gusto y a contemplar nuestra imaginación, nuestro cuerpo no tiene energía, nuestro cuerpo, bueno, se va en la somnolencia, y una postura como la de Zazen, pues para simplemente fantasear, creo que no es la más cómoda. Tal vez sea más cómodo estar acostado, incluso bajo la sombra de un árbol, en la playa, qué sé yo, en una hamaca. Para eso es el mundo de los juegos mentales. Cuando estamos en Zazen, lo que hacemos es cultivar la confianza en el cuerpo-mente que somos. En esta persona que se manifiesta. Confiamos en esta realidad que siempre se nos manifiesta en el momento presente. Y no quiero tampoco discutir qué es el presente, porque el presente, bueno, es simplemente una palabra, pero sí quiero recordar que la respiración, como una de esas funciones esenciales de la vida, solo es posible acceder a la conciencia, solo nos damos cuenta de ella en el momento presente. Si yo no le paro bola a la respiración, es como si no existiera. Por fortuna, la sabiduría inherente de nuestro cuerpo no requiere de nuestro pensamiento para realizar la mayor parte de sus funciones de supervivencia. Pero cuando yo soy consciente del aire que entra, eso sucede siempre en el presente. ¿Qué significa filosóficamente ese presente? No me importa. Inhalo, exhalo. Confiar, entonces, lo he repetido muchas veces, desde hace algunos meses, tal vez años, es la palabra que reemplaza en nuestra enseñanza la fuerza que en otras enseñanzas tiene la palabra fe. Son parecidas. A veces yo las sustituyo. Sí, tengo fe en la sabiduría inherente de mi cuerpo, en la sabiduría inherente de mi mente-cuerpo o de la mente-cuerpo. No es mío, aquí no hay nada mío. Aquí solo hay sabiduría o naturaleza inherente que se expresa. Y que muchas veces, sí, escapa a nuestra comprensión racional. Quisiéramos que en Zazen las cosas se pudieran atrapar en conceptos y explicaciones razonables. No, no es fácil. Vuelvo a repetir, el cuerpo no requiere de una racionalidad acabada para funcionar. Por fortuna. ¿Qué tal? El cuerpo nos tuviera que pedir explicaciones para cada respiración. Por Dios, cuando niño lo intenté y casi me muero asfixiado. No, el cuerpo funciona tranquilo, él tiene sabiduría inherente. Dice el maestro Chunryo Suzuki, en Mente Zen, Mente de Principiante, al hablar de la postura de Zazen, la posición expresa la unidad de la dualidad. No dos y no uno. Esta es la enseñanza más importante. No dos y no uno. Nuestro cuerpo y mente son no dos y no uno. Si piensas que tu cuerpo y tu mente son dos, te equivocas. Si piensas que son uno, también te equivocas. Qué lindo, por favor. En otra charla quizás, o los que ya han leído, saben de la doble verdad. Doble verdad significa no dos y no uno. No dos y no uno. No hay disyunción, no hay exclusión, hay conjunción. Al mismo tiempo, no dos y no uno. Esa es la fe, esa es la confianza que surge de nuestra práctica. Entonces,
Bueno, ya aquí hago como una vueltecita filosófica. Sí, el Zen es conjuntivo, no disyuntivo. Usamos el y no el o, que es excluyente. La razón, el pensamiento tiende a ser disyuntivo. Elegimos entre una cosa y la otra, entre lo bueno y lo malo, entre lo alto y lo chiquito. Si no es una cosa, tiene que ser la otra. El pensamiento binario, desafortunadamente, pues es tal vez la forma en que el lenguaje humano se supo crear y por eso, bueno, nos sentimos muy limitados y nos cuesta mucho trabajo ser no binarios. Bonito que hoy en día también en el replanteamiento de la opción de género el pensamiento de lo no binario se haya vuelto tan significativo. Sí, parte de nuestra estructura patriarcal, de nuestra racionalidad per se, viene del binarismo, de o esto o aquello. No, esto y aquello. Eso es distinto. Por eso entonces en nuestra práctica, sin ningún problema, optamos por el cuerpo, no mi cuerpo. Este conjunto, acuérdense los que han leído de los escándalos, de agregados, este conjunto material de piel, carne, huesos y nervios, por el cual continuamente atraviesan sensaciones, percepciones, recuerdos y construcciones mentales, a las que finalmente identificamos como un yo que creemos elegir, casi nunca de manera consciente. Este cuerpo, todos los que están aquí, sabemos que puede sentarse sobre sí mismo, apoyado sobre su anatomía humana característica. Dos piernas, dos brazos, manos y pies se encuentran en el centro, en el jara, en la parte inferior, la espalda erecta, porque somos bípedos erectos. La mirada, sin perderse en detalles, abierta a la realidad presente. Y dirigimos nuestra atención a lo que hacemos en este momento, estar sentados en este cuerpo que se expresa siguiendo esta respiración. Es clave entonces en nuestra práctica la confianza, la fe en este cuerpo. Este cuerpo que está presente siempre aquí y ahora en cada una de las funciones que realiza. Solo la mente se separa, se va para atrás o para adelante, recuerda o fantasea, especula, entra en contradicción consigo misma y con los otros, huye, escapa, se encierra, se bloquea. Todo eso es la actividad de la mente. De ahí que, bueno, oigámoslo como la instrucción básica, se nos pide bajar de la mente, pues, porque la mente se ve arriba, pues, bajar al cuerpo, por eso pensar con los pies, un refrán allá de la tradición del Zen, pensar con el estómago, sí, hay que bajar, es sentir la realidad del cuerpo, lo que ha sido la tradición de las instrucciones durante esa Zen. El Buda describió 4 posturas para meditar. Él mismo practicaba a menudo el cultivo de la mente, su expresión, caminando. Todos recuerdan esa imagen de un Buda con su sangha, discípulos que lo seguían y recorrió, bueno, no sé cuántos kilómetros en su vida, no sé, puedo exagerar, 30.000 kilómetros, 50 años caminando todos los días porque salía a hacer el peregrinaje de la limosna, pero también desplazándose por regiones vastas de la región gangética de la India. Y también habla, de hecho, la imagen más bella de la práctica yacente es cuando él entra en el Parinirvana, está acostado sobre el costado derecho. Y practica estando de pie, él enseñó que eran 4, pero de todas, la más importante, la que él enseñó como la vía directa, cuando describe en el Satipatthana, una práctica para la liberación, describe una postura de espalda recta, con las piernas cruzadas, que se conoce como la postura de Buda, como la postura del despierto o del despertar. Dice el maestro Suzuki entonces, nuevamente sobre la postura de Zazen,
es una expresión perfecta de la naturaleza de Buda. Expresión perfecta de la naturaleza de Buda. Esta postura no es el medio de alcanzar el estado mental adecuado. Medio. De hecho, la palabra medio está vinculada a medir y está vinculada pues a meditación. No es una forma de llegar a un estado mental adecuado. Ojo, ojo con eso. Tomar esta postura, sentarse en Zazen, es el propósito mismo de nuestra práctica. Por favor, entonces para los que empiezan, en el Zen se empieza por el final. No se trata de llegar a una meta en el futuro con una práctica continua y exigente. Se trata de entender que esa meta a la que vamos ya está aquí, en cada instante, en cada instante. No es fácil, no es fácil. El Buda entonces se sienta en la postura de Buda para expresar la naturaleza de Buda. La naturaleza inherente en todos los seres, en todos. Todo el que se sienta es Buda, que se sienta a expresar la naturaleza de Buda. Y dice, más adelante, no pienses en nada. En la cátedra de Churu Suzuki, muchas de las personas que participan en ella toman las palabras de una manera un poco literal, y sí, esto es todo un desafío. No pienses en nada. Permanece simplemente sobre tu cojín sin esperar nada. Entonces, finalmente, retomarás tu verdadera naturaleza. Hasta ahí sí, un yo que manipula y que busca. Pero ojo con lo que dice a continuación. Es decir, tu propia y verdadera naturaleza se retomará a sí misma. Nos sentamos, no para que un yo que decidió sentarse realice nada. Nos sentamos porque cuando podemos soltar la fijación mental en ese yo, la naturaleza inherente se expresa por sí misma. Bueno, no pienses en nada. A menudo, pues, todos cometemos el error de tomar literalmente las palabras, olvidando que las palabras son meramente señales, instrumentos de comunicación, que indican algo. En el famoso dicho que todos conocemos, no hay que confundir la luna con el dedo que la señala. Las palabras son el dedo, no hay que confundir el dedo. La luna. Sigue siendo metáforas muy bonitas, pero cuando escuchamos el discurso de la invitación a la meditación, pareciera que sí, que muchas personas creen que el objetivo de meditar es no pensar en nada, es borrar el pensamiento, es tener la mente en blanco. Creo que para los que me escuchan es más que evidente que eso es absurdo, que eso no se va a lograr, que a veces nos sentamos y la mente está llena de pensamientos. A veces nos sentamos y el flujo de pensamientos es como un arroyo que murmura. A veces nos sentamos y pareciera que los pensamientos se hubieran silenciado. Bueno, eso es muy raro, pero ocurre, efectivamente. No en la práctica habitual de las personas que viven en la agitación de la vida social, porque es muy difícil salir del mundo social donde el ruido es lo normal, donde el ruido mental es lo normal, para pasar al silencio. Pues cuando uno practica Zazen así, medianamente logra que Zazen le ayude un poquito a calmarse. Pues pretender que suceda lo otro, no. Yo he provocado en varias ocasiones a los practicantes diciéndoles, eso quizás lo puedan sentir en un retiro largo, en un periodo de práctica.
por lo menos 2 meses de práctica continua nos abre a esa experiencia. Pero la práctica del ir y venir al grupo de práctica, bueno, eso mantiene la confianza, pero la experiencia no es fácil. No es el pensamiento el problema. La imagen que yo desde hace muchos años he utilizado para describir qué hacer con el pensamiento durante Zazen, es decir, la mente de Zazen es como cuando uno se sienta en la orilla de un río y está contemplando el paso del agua. Y este es un río grande que trae árboles, malezas, bueno, en Colombia trae otras cosas que no quiero mencionar. Y uno ve que esas cosas llegan. Y si no se va con ellas, siguiéndolas, haciendo reflexiones, aumentando historias, pues lo que ve es algo que aparece, atraviesa y desaparece. Esa es la idea de nuestra práctica. Darnos la oportunidad de ver cómo los pensamientos son como nubes que atraviesan el cielo y que nosotros quizás vemos un poco de manera, como lo describía Platón, como sombras que se proyectan en el suelo. Entonces nos perdemos en las explicaciones de qué es la realidad, porque lo que vemos son proyecciones. Pero igual que la realidad que está allá en el cielo, las sombras aparecen y desaparecen. De manera continua, todo el tiempo. Sí, lo más importante no es eliminar el pensamiento, es darse cuenta de las cosas en el momento en que aparecen y desaparecen. Al final del Zazen-ji, para los que conocen, una de las pequeñas obras del maestro Dogen, donde da claras instrucciones para la práctica de Zazen, dice con respecto al pensamiento, piense sin pensar. ¿Cómo se piensa sin pensar? Más allá del pensamiento. La palabra japonesa es ichirio, que se utiliza, pues, como el maestro lo acaba de hacer, como significado de no pensamiento o más allá del pensamiento. Y se entiende algunas expresiones de esta naturaleza muy impactantes, pero muy delicadas en su forma de relacionarnos con ellas. Para mí, Ichirío es como, no sé si alguno de ustedes lo ha intentado, yo alguna vez lo intenté, pescar con la mano. Estaba en el Chocó y allá cogen un pescado con la mano que se llama guacuco, que vive entre las piedras, pero el guacuco es muy liso. Tenés una habilidad impresionante para agarrarlo, yo no fui capaz de coger ninguno. El chirío es como los guacucos que yo trataba de coger. Los tocan, se resbalan, se pierden entre las rocas. Una y otra vez, ese no pensar, ese más allá del pensamiento, nos recuerda el lugar de la ilusión. Ni uno solo de nuestros pensamientos, de nuestras imágenes mentales, son, entre comillas, reales. Ninguno tiene existencia permanente. Todo lo que aparece en nuestra mente sigue el camino de todos los seres y fenómenos. En palabras de Buda, todo lo que surge, todo lo que aparece, desaparece. Los pensamientos no son más que como nubes, que nosotros, vuelvo a repetir, en una imagen medio platónica, vemos, es como sombras que pasan por el suelo. Vienen y se van continuamente. Y añade el maestro Dogen, miren qué bonita sugerencia. Si la realización surgiera por el poder de tus pensamientos anteriores, no serías digno de confianza. La realización no depende de los pensamientos, sino que surge mucho más allá de ellos. La realización es ayudada únicamente por el poder de la realización misma. No depende de un yo, no depende de una técnica, no depende de nada que sea paso a paso.
Ojo con eso, lo cual no quiere decir que no sirva el paso a paso. La realización no depende del paso a paso. Aquí surge pues entonces otro tema muy delicado. Mientras en la mayoría de las propuestas de meditación se habla de logros, de realización, de conquistar ciertos estados mentales, en la práctica del Zen se propone es no buscar nada, no lograr nada. Bueno, lo normal en la mente corriente es que la ambición parece dirigir todas las actividades humanas, incluyendo las de dominio espiritual. Muchas personas codician un estado mental superior, mejor, más sano, más puro o espiritual. Y para esto, pues obviamente el mercado es rico en ofertas. Muchas técnicas y muchas formas de meditación pues, están hechas para eso, para lograr estados especiales de la mente. Sí, en el Zen no se habla tanto de lograr, a veces sí, vuelvo a decir, no binario, no se habla tanto de lograr, obtener o conseguir. Más a menudo, el lenguaje que se propone va en un sentido contrario. Perder, soltar, dejar ir. La paradoja está en que lo que creemos buscar, lo que pensamos que se nos ha perdido, que nos hace falta, siempre está con nosotros. Algunos conocerán en el Sutra del Loto una muy bella parábola del hijo pródigo, distinta a la que cuentan en los evangelios, de un hijo que abandonando su hogar, se dedica a vivir en medio de carencias impresionantes fuera de casa, hasta que su padre, pues tratando de ayudarle, bueno, por medio de estrategias, logra hacerlo volver a comprender que a él no le faltaba nada porque pertenecía pues, a una familia que le ofrecía todo. Bueno, con respecto al hijo pródigo hay otra historia que creo que es en el mismo Sutra del Loto, y es la idea de alguien que está infinitamente desposeído y pobre y a algún amigo le regala una joya, pero no le dice que se la regala para no crearle ningún sentimiento pues, de, no sé, de vergüenza, y le mete un diamante en el bolsillo del pantalón. El amigo nunca se da cuenta y sigue en la pobreza y en la pobreza y en la pobreza porque nunca busca la joya que tiene en su bolsillo. Sí, el hijo pródigo es el que no sabe, no reconoce, no se da cuenta de la riqueza inherente que posee y elige, pues, de alguna manera, de forma voluntaria, vivir en penurias y en carencias que no le correspondían. Nos sentamos en Zazen entonces para permitirnos apreciar la joya que nunca se nos ha perdido, para aprender a apreciar lo que no nos hace falta. A lo largo de mi experiencia como dirigente del grupo de meditación, llevo más de 30 años intentando ser un dirigente, he tenido momentos muy difíciles. Quiero contar esto a propósito de lo que ha significado para mí el soltar, el dejar ir. En los dos últimos periodos de práctica a los que asistí en Green Gulf Farm, a comienzos de la pandemia, en febrero del año antepasado, y ahora, a finales del periodo de práctica de otoño, yo llegué realmente con inquietudes muy movedoras, me tenían muy afectado. Tenía muchas dudas sobre cuál era el camino que debía seguir. Tenía muchas dudas sobre el rol que estaba desempeñando, si lo estaba ejerciendo en el sentido correcto. Me daba cuenta y reconocía muchas dificultades asociadas a mi personalidad. Venía de tener diversas dificultades con algunos practicantes, de sentir que mi forma de reaccionar los molestaba, les creaba sufrimiento, y me sentía avergonzado de eso y sentí que tal vez no me correspondía continuar con la diligencia de Montaña de Silencio.
Y se los expresé a los líderes de práctica. Cuando uno está en un periodo de práctica, uno tiene la posibilidad de dialogar con los líderes de práctica. Entonces solicité hablar con el maestro Tei Chin, Red Anderson, y obviamente con mi amigo y maestro Jirri. Y a ambos les expresé mis dudas, tal vez mi necesidad de localizarme en otras condiciones menos difíciles para los demás y para mí mismo. Y lo que yo sentí fue muy bello, más que una discusión alrededor de lo que debe o no debe ser, de lo que debería ser. Yo lo que sentí fue una mirada de confianza, un afecto sincero de, bueno, hay que abrirle espacio a todo y hay que permitir que las cosas se transformen. Yo estaba muy angustiado en ambos periodos de práctica, en los primeros días. En el segundo, mi preocupación ya era porque el maestro Jirrio me había ya ofrecido darme la transmisión y yo no me sentía realmente con méritos, con condiciones para aceptar eso. Yo pensaba que era demasiado para mí, que era mejor renunciar. Estaba decidido a renunciar. Específicamente en el último periodo de práctica, de forma casual, porque Jirrio no sabía, la reunión que teníamos prevista para hablar de eso, en que yo estaba muy angustiado, él la tuvo que cancelar porque tenía otros compromisos. Mientras tanto, ¿qué estaba sucediendo? Yo estaba en un periodo de práctica. Yo me estaba sentando a las 5 de la mañana, me estaba sentando otras veces en el día, estaba con una comunidad que, como un río, todos andábamos juntos en ese mismo, que me transmitía esa misma fuerza y ese mismo apoyo y esa misma confianza. Yo pasaba muchas horas en la cocina y también allí sentía la solidez de esa práctica en la que yo iba, en la que yo transcurría. Ya había elaborado mentalmente lo que le quería decir al maestro Jirrio y no sé qué pasó exactamente. El sentarme una y otra vez me fue permitiendo dejar ir, literal, dejar ir la preocupación. Cuando ya al fin pude sentarme con él a hablar del tema específico, la verdad ya no tenía objeciones. Ya entendí que se me ofrecía una responsabilidad, que no se me estaba premiando por nada, que lo que se me estaba era dando la oportunidad de tomar con mayor seriedad mi práctica y sentí un gran alivio. Soltar realmente es eso, es darse cuenta de todas esas palabras, conceptos, ideas expresados en forma de autocrítica, de juicio, que no son sino eso, palabras. Y que uno, cuando las deja, como hablaba ahora del pensamiento, vivirse dentro del espacio de la práctica, también se transforma. El cuerpo sentado en zazen, sentada tras sentada, simplemente se abría con el apoyo incondicional de todo lo que es, de todo lo que en ese momento me rodeaba, me acogía y me mostraba ese más allá del pensamiento y de la mente que discrimina. Soltar, dejar ir, no es posible decir quién es el que lo realiza, quién es el sujeto de esa acción. No es con seguridad un yo que se quiere corregir, que necesita aprecio y reconocimiento. Así no funciona en esa serie. Es simplemente algo que sucede, que pasa cuando la intención de ser, de cambiar o controlar cualquier cosa que sea, pierde su importancia. No es algo que venga de afuera tampoco, de un poder superior o divino, sobrenatural. En Zazen, cuando la atención se asienta en la postura del cuerpo, cuando no se aleja de la respiración, cuando no divaga en otra parte, todo apoya el soltar, el dejar ir. Como el agua del río es empujada por sí misma y apoyada por todo lo que la encausa. Así me sentía yo. Otra expresión del ser, que algunos conocen, Mushotoku, significa sin beneficio, no provecho, no obtención,
nada que lograr. Y es una expresión, vuelvo a insistir, apofática, negativa. La práctica que no sirve para nada, la práctica sin beneficio. Esa ha sido una forma muy habitual de presentar la práctica. En el fondo, lo que tal vez Mucho Toku quiere contrarrestar es uno de los tres venenos, la codicia. Recuerden los tres venenos: la ambición o codicia, la avidez, la rabia, la ira destructiva y la ignorancia. Sí, Mucho Toku es un antídoto contra la avidez. Renunciar, todos los que llegamos aquí, somos profesos a egos. Todos buscamos ser un ego en el mundo, todos necesitamos ser un ego en el mundo, tampoco es que podamos evitar serlo. Lo que tratamos es de escapar a la trampa de la dependencia de un ego. El maestro Dokucho Villalba dice que el verdadero Zazen, el verdadero espíritu de Zazen es hacer algo sin esperar ningún beneficio personal. Digamos que entonces nosotros no es que neguemos el beneficio, simplemente no lo pedimos como algo personal. Gillo me recordó lo bello que es ofrecer los beneficios de una plática, de una charla como estas, a beneficio de todos los seres. Ese es uno de nuestros votos, tal vez el más importante. Cualquier cosa útil que yo haya podido expresar, que sea para el beneficio de todos los seres. Eso es Mucho Toku. Entonces, aunque se diga que Zazen es la práctica que no sirve para nada, esa nada de la que se habla no es la ausencia de experiencias, condiciones o cualidades de la vida humana, que siempre se están manifestando y transformando. La nada de la que se habla más bien indica lo que no se puede retener, poseer, guardar, aferrarse, porque lo que nos enseñas a hacer, que convences a hacer una y otra vez, es que todo pasa, todo está en cambio continuo, todo es impermanente, incluyendo nuestras fabricaciones mentales, por sabias e inteligentes o espirituales que sean, incluso cualquier idea de sagrado, cualquier idea de Dios, todo pasa. Zazen nos abre la posibilidad de ver que lo importante es existir plenamente, aquí y ahora, signifique lo que signifique para ustedes aquí y ahora. Vuelvo a repetir, como la respiración nos lo enseña, cada respiración, en cada respiración, presentes, abiertos, listos para incluir cualquier cosa que surja y para dejarla partir. Entonces no se trata de hacernos uno con el río, no. Se trata de reconocer esa corriente continua que nos atraviesa. Somos un río. Ya. El río que ya somos, que fluye sin cesar hacia el profundo y vasto océano del despertar. ¿Cómo se puede conseguir lo que ya tenemos, lo que ya somos? Mucho Toku, sin ganancias, sin beneficios, sin provecho. Zazen es la meditación más allá de la meditación. Va más allá de ser un medio para otra cosa, una técnica para cambiar algo. La esencia de Zazen, como muchos lo han oído últimamente, porque hemos estado leyéndolo en palabras del maestro Suzuki Roshi, es Chikantasa, simplemente sentarse o estar sentado sin hacer nada. Y el maestro Suzuki Roshi dice, Chikantasa, nuestro Zazen, es simplemente ser nosotros mismos. ¿Qué vuelta? Simplemente ser nosotros mismos, lo que cada uno es. Una vez más, hay que estar alerta con la literalidad o el mal uso de las expresiones.
Simplemente no significa que se elige una actividad por encima de las otras, que lo único que hay que hacer es sentarse en zazen. Algunos lo leen así, que todo lo demás es inútil, sobra, pura bobada. Cuando practicas zazen, palabras de Suzuki, momento tras momento, aceptas lo que eres ahora, en este momento, y estás satisfecho con lo que haces, porque lo aceptas. No tienes ninguna queja. Eso es zazen. Aunque no puedas hacer eso, sabes qué es lo que haces. Entonces, sentarte en zazen te estimulará para hacer otras cosas también. Del mismo modo que aceptas el dolor cuando tienes las piernas cruzadas al estar sentado. Así aceptas tu vida diaria, lo cual puede ser más difícil que tu práctica de zazen. El lugar de la práctica, el lugar de la iluminación, el simplemente sentarse, es el mismo lugar en el que se despliega la totalidad de nuestras vidas humanas. No elegimos entre vida ordinaria o zazen, entre sufrimiento o iluminación, entre profano o sagrado. Cuando nuestra práctica es shikantaza y no solo una forma de meditación, de arreglo o fórmula paso a paso para lograr algo, nos estamos expresando plena, totalmente a nosotros mismos. Estamos realizando la auténtica práctica del Zen, zazen. Ya para terminar, ahora puedo ver con un poco más de claridad el camino recorrido hasta llegar a este momento. No ha sido un camino recto. Ha sido un recorrido largo, a ratos tortuoso. Muchas veces he caminado sin saber cuál es el rumbo que sigo. A menudo he avanzado en la oscuridad, tanteando, en medio de las dudas y la incertidumbre. He atravesado por pasos estrechos, bordeando profundos abismos, por estados muy desafiantes. Me he caído muchas veces y conmigo han caído algunas de las personas que me acompañaban, pero nunca me detuve. Lastimado, confundido, lleno de incertidumbre, invoqué el Dharma como mi maestro y seguí adelante. Nunca fue fácil sentarse. El dolor y la impaciencia me perturbaban como a casi todos, pero la confianza siempre se mantuvo en este cuerpo, en esta postura, en la respiración que es el hilo de la vida. Ahora simplemente doy fe de las palabras del maestro Suzuki. No deberías concentrarte en nada. En la práctica de zazen decimos que tu mente debe concentrarse en la respiración, pero la manera de mantener tu mente en la respiración es olvidarse completamente de ti mismo y simplemente sentarte y sentir tu respiración. Si te concentras en tu respiración, te olvidarás de ti mismo. Y si te olvidas de ti mismo, estarás concentrado en la respiración. No sé cuál de las dos cosas va primero. De modo que, en realidad, no hay necesidad de hacer un esfuerzo excesivo por concentrarse en la respiración. Simplemente haz lo que puedas. Si continúas con esta práctica, finalmente experimentarás la verdadera existencia que surge del vacío. Bueno, muchas gracias por estar presentes, por escuchar mis palabras, y de nuevo quiero ofrecer el mérito de cualquier cosa importante o significativa que haya pasado por mis palabras para el beneficio de todos los seres y para el crecimiento de esta sangha de montaña de silencio en la que siento que mi alma ha crecido y seguirá creciendo. Y cuando hablo de alma, me disculpan, no sé de qué estoy hablando. Muchas gracias. No sé, pues como hay probablemente personas conectadas, si alguien... No hay. Solamente
Ok, entonces, y no tienes acceso a la transmisión. No. Ok. O de las personas que están aquí presentes, que son la comunidad en estos momentos, si alguien quiere hacer algún comentario. Los que están aquí. Bueno, y pues está, el maestro Giglio está presente. Yo sé que habíamos convenido de que él iba a estar acompañándome, pero si él desea expresar algo en este momento también, pues yo ya terminé. Gracias, Enrique. No sé si me escuchas. Perfecto, Gracias, gracias a apoyarnos, a ayudarnos a entrar en la práctica inconcebible, sin idea, sin intención, sin manipulación. He sentido juntos con todos de ustedes ese alivio de rendirme al sasen, que el sasen haga el sasen, apreciar si hay algún beneficio, pero seguir dejando que el sasen haga el sasen. Gracias por tus palabras y tu práctica sincera, y gracias a toda la sangha por apoyar a nuestro Shuso. gracias a ti por tu compasión y tu apoyo a este árbol retorcido que creció en los hierbos solitarios de Montaña de Silencio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por creer en nuestra práctica. Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, podemos o podemos terminar. ¿No? Está bien. Listo. Entonces vamos a recitar los versos de despedida. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo.
Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Muy lindo verlo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Feliz. Gracias. Muchas gracias.